Un matrimonio de Pedrosa del Duero en Burgos ha muerto intoxicado por monóxido de carbono. Se llevaron las brasas de la chimenea en un recipiente para calentar la habitación. Su hijo encontró a su padre fallecido y a su madre inconsciente cuando llegó a casa. Como entró la mente a su padre muerto y mi hermana tenía algo vida. Entonces los médicos han venido de todo, ¿sabes? Y no han podido salvarla. ¿Cómo están? Buenas noches. El 18 de diciembre, Medina del Campo estrena nueva estación de AVE. Hasta ahora los pasajeros tenían que coger el tren en un apeadero lejos del municipio. La ha inaugurado el ministro de Fomento esta tarde. Allí ha anunciado un bono con descuentos de hasta el 65% para el recorrido Salamanca-Madrid. Algunos billetes pasarán de 40 a 18 euros. El descuento puede ser del 55 o 65% de ese trayecto Madrid-Salamanca, pues pasarían a ser de lo que es el billete sencillo de 39,9 a un precio viaje que pueda estar entre los 14,15, 18 euros. Es la última valoración de la Junta a la reforma de la Constitución. En ese artículo del País de Santiago Juárez decía estar a favor de un cambio, pero pide que no sea para dar más privilegios a las comunidades autónomas nacionalistas. Demostración de fuerza del independentismo catalán en Europa. 45.000 separatistas, según la policía belga, han pedido en Bruselas la libertad de los 4 políticos encarcelados. Puigdemont y los principales líderes independentistas han encabezado la marcha. La organización ha fletado 250 autobuses y 5 aviones. La Cataluña de l'1 d'octubre, defensant les... Aquí en Castilla y León se reanuda la vacunación contra la tosferina a los niños de 6 años. Hasta 2015 se les inyectaba un recuerdo a esa edad, pero ante la escasez de dosis se paralizó el programa. La Consejería priorizó entonces la vacunación de las embarazadas para proteger a los recién nacidos. Ahora están avisando a los padres de niños nacidos entre 2010 y 2011 para que vayan a vacunarlos a su centro de salud. Hay 20.000 menores afectados. Mañana olvídense del sol, llegan más nubes, lluvias débiles en el noreste. Las temperaturas máximas bajan ligeramente y por la noche hará menos frío, suben las mínimas y las heladas serán más suaves que las de estos días. Un matrimonio de Pedrosa de Duero en Burgos ha muerto por inhalación de monóxido de carbono. Tenían 64, 69 y 74 años. Eran los padres del alcalde. Todavía no hay confirmación oficial, pero los familiares apuntan a que se envenenaron con el humo que desprendió un recipiente lleno de brasas que llevaron a su habitación. Un hombre de 74 años y una mujer de 69 han fallecido en su casa de Pedrosa de Duero, en Burgos. El hijo del matrimonio, alcalde de la localidad, se encontró a primera hora de la mañana la casa cerrada, sin que nadie respondiera a las llamadas. Ha tenido que subirle a un tejado a su mujer y no podían abrir las ventanas ni nada. Y entonces han tenido que abrir algún agujero por atrás para poder entrar. A las 10:30 el 112 recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia médica para atender al matrimonio. Cuando los efectivos sanitarios llegaron a esta casa, al número 18 de la calle Fuente Honda, encontraron a Juan ya fallecido y a su mujer Marce aún con vida. Sin embargo, tras varios intentos de reanimación, finalmente nada pudieron hacer salvo certificar su fallecimiento. La causa de las muertes, según confirmó el centro de emergencias, ha sido la inhalación de monóxido de carbono. Los familiares creen que las emanaciones pudieron venir de las brasas contenidas en un recipiente. En un merendero tiene 2 chimeneas de estas francesas. Se ve que cogió el lumbre y lo metió. Una caldereta de albañil, como hacía albañil, con eso han cogido la lumbre y lo han llevado a la habitación. Si tiene una casa, calefacción y todo, pues si la tenía estropeada, no sé qué, ¿y qué le van a regalar hoy? El suceso ha alterado la tranquilidad de este pequeño municipio burgalés de apenas medio millar de habitantes.
Los vecinos afectados por un incendio en Fuenterrebollo, en Segovia, han sido realojados en casas de familiares. Entre ellos hay una pareja de octogenarios. El fuego empezó en la chimenea de una vivienda y ha arrasado 4 casas. Ha dejado techos calcinados, escaleras llenas de escombros y estructuras gravemente dañadas. Techos totalmente calcinados, escaleras llenas de escombros y estructuras gravemente dañadas. Son algunos de los daños materiales que ha causado el incendio, que esta noche ha obligado a desalojar 2 de las 4 viviendas afectadas. Nuestro arriba la pared, un poquito el tejado, pero poca cosa. Lo peor es la señora, 2 personas que viven ahí con 80 y pico años, que mejor da mucha tristeza. Las otras estaban habitadas temporalmente. Pero esto será una vivienda habitual de ellos, donde vivía y no tienen otra. De momento, los vecinos afectados han sido reubicados en casas de familiares. El proceso de recuperación de las viviendas será complicado, ya que muchas de ellas estaban hechas de madera y tenían bastante antigüedad. Son viviendas antiguas, con estructura de madera y el fuego se propagó por el tejado. Vamos a precintar la zona porque está peligroso. Ayer se cayó el tejado y bueno, vamos a evitar que puedan meterse chicos ahí en las ruinas. Y hasta que lo periten y se pongan de acuerdo con los seguros, pues vamos a que no haya ninguna desgracia más. La carretera principal que da acceso al municipio continúa cortada. Esta mañana aún se podían ver algunos restos de fuego en el techo de las viviendas, aunque ya se ha dado por controlado. En apenas 48 horas, 2 personas han muerto y 15 se han intoxicado por inhalar monóxido de carbono. Es un gas muy peligroso que ni se ve ni se huele. Se produce por una mala combustión de gas o de carbón. Los bomberos nos han dado algunas recomendaciones: fijarnos siempre en la llama porque tiene que estar azul y no no obstruir la ventilación. El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro. Su inhalación puede causar la muerte en segundos. Es expulsado por automóviles, fogones de gas y diversos sistemas de calefacción. La mala combustión se produce por la falta de oxígeno. Las ventilaciones que tienen que estar ubicadas, pues las hemos tapado, se han obstruido y no se hace una revisión periódica adecuada por personal cualificado, por técnicos de esos equipos. Pues bueno, no tenemos aire suficiente para que la combustión siga adelante. Un síntoma de una mala combustión en una caldera atmosférica es el color de la llama. Siempre tiene que estar azul. Mientras que si no es azul y empieza a tomar tonalidades ya naranjas, tenemos una deficiencia de oxígeno. Hay que tener mucha precaución con los sistemas tradicionales de calefacción, los braseros o las estufas, que siguen siendo muy utilizadas. Cualquier elemento que tenga una llama abierta, si no tiene ventilación, va a generar esa concentración de monóxido de carbono que nosotros vamos a inhalar. Y lo más aconsejable, instalar en casa un detector de monóxido. Cuesta poco y salva vidas. Aunque estemos dormidos es lo único que nos puede despertar. Y si estamos despiertos y estamos en nuestra estancia, pues nos va a llamar la atención para que podamos reaccionar. El dolor de cabeza, los vómitos y los mareos son síntomas de estar sufriendo una intoxicación por monóxido. La Guardia Civil de Ávila ha detenido a 3 personas y está investigando a otras 11 por delitos de caza furtiva y robo de galgos en la comarca de La Moraña. Han recuperado y devuelto a sus dueños 4 perros que habían sido sustraídos en Ávila, Guadalajara y Toledo. Los agentes se encontraron en un vehículo a 15 galgos y 4 liebres y han impuesto más de 50 denuncias administrativas. La investigación comenzó por las repetidas denuncias de vecinos y ayuntamientos de la zona. La Guardia Civil se pone de huelga, no pondrá multas, solo llamará la atención a quienes cometan infracciones. Es su forma de protestar porque el Ministerio del Interior les ha ampliado la jornada laboral. Los agentes de Zamora, Palencia y Valladolid tendrán que realizar 3 horas más a la semana de trabajo. Muchos castellanos y leoneses se librarán este mes de pagar una buena multa. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha optado este mes por amonestar en vez de sancionar como medida de protesta por la ampliación de la jornada laboral. Los agentes de tráfico tenemos la obligación de denunciar las infracciones que observemos. Ahora bien, también podemos informar. Entonces lo que estamos promoviendo desde las asociaciones es la información al conductor, que mejore en su conducción, para así intentar evitar el aumento de víctimas en carretera y, por ende, también que no nos aumenten las horas a nivel nacional.
Los agentes de Zamora, Palencia y Valladolid tendrán que trabajar hasta final de año 40 horas a la semana en vez de 37 horas y media. Desde la asociación temen que esta medida se extienda al resto de provincias, por eso han decidido secundar esta campaña. Nos han aumentado las horas de trabajo, justificándolo en que hay una gran siniestrabilidad, ¿no? Han aumentado los muertos en carretera y nosotros decimos que es que han aumentado los muertos en carretera realmente porque falta nuestra presencia y ellos quieren suplir la falta de personal aumentándonos las horas de trabajo, pero sin aumentar el sueldo. Aseguran que si en 2016 ha habido un repunte de la siniestralidad es también debido a la antigüedad media del parque de vehículos, a la mala conservación de las vías y al aumento del consumo de drogas ilegales. Descuentos de hasta el 65% en los billetes de AVI para viajeros habituales de la línea Madrid-Salamanca. Lo acaba de anunciar esta tarde el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Es una medida aún pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros para que tiene que ratificar esta línea como obligación de servicio público. Si la medida se hace efectiva, estos bonos comenzarían a aplicarse el año que viene. Quienes utilicen de forma habitual la línea de alta velocidad Madrid-Medina del Campo-Salamanca podrán tener descuentos en sus billetes a partir del año que viene de hasta el 65%. Un ejemplo, el trayecto Madrid-Salamanca. De lo que es el billete sencillo de 39,9 a un precio viaje que pueda estar entre los 14,15, 18 euros. Aunque falta aprobar la medida en Consejo de Ministros, lo adelantaba el ministro de Fomento Íñigo de la Serna durante la inauguración de la nueva estación de alta velocidad de Medina del Campo en Valladolid. Allí también se refería al no soterramiento vallisoletano, muy criticado por el Grupo Municipal Popular. Si desde Adif no se hubiera asumido toda la gestión de la deuda, pues ahora mismo no estaríamos hablando de años hasta poder reanudar cualquier tipo de actuación. De la Serna también se ha referido a otros tramos de la alta velocidad como el que hay entre Zamora y Pedralba, que se espera concluir en 2018 según lo previsto. En la estación de Sanabria también hay avances. Hemos redactado ya el proyecto definitivo, se aprobó en el mes de agosto, es una obra que está en licitación y el plazo para la presentación o para la apertura de las ofertas será dentro de también muy poquitos días, el 13 de diciembre. También ha afirmado que marchan bien los proyectos de integración en León. Los 16 millones de euros correspondientes al ancho métrico de integración en León, cuyas obras están en la fase final, como el proyecto ya de integración, digamos, más importante de 25 millones de euros, en el que ya las máquinas de pantallas han empezado a trabajar. En cuanto a Burgos, el plazo de finalización de las obras de la alta velocidad sigue siendo 2018 y también el inicio de circulación en pruebas. Menos claro ha sido el ministro ante la queja de los transportistas porque la bonificación para transitar por la AP1 y la AP71 no llegará al 100% como pedían y se va a quedar en el 75%. Y en cuanto a la gratuidad de las autopistas en este país, pues vuelvo a decir lo que estamos diciendo desde el Gobierno desde el comienzo, que no es intención del Gobierno prorrogar los contratos que en estos momentos existen de concesiones. Por tanto, en el momento que finalice ese contrato, revierte a la Administración y la Administración es en ese momento cuando tiene que decidir qué hacer. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha dado hoy su opinión sobre la reforma de la Constitución. En un artículo de El País, de Santiago Juárez, dice estar a favor de un cambio, aunque la situación política y territorial lo complique. Pide además que la reforma no se haga solo para contentar a las comunidades autónomas nacionalistas. Con la misma contundencia que defiende que es necesaria una reforma de la Constitución porque ningún español de menos de 55 años ha podido votar la actual, el vicepresidente de la Junta advierte de las tentaciones en las que no se puede caer. De Santiago Juárez, psiquiatra de profesión, cree que no puede hacerse bajo el síndrome de tirar todo a la papelera del reciclaje y empezar de cero, lo que nunca hemos sido capaces de hacer. Tampoco para contentar a algunos debe suponer un salto al vacío que cambia radicalmente el modelo de Estado pasando a una república, ni para lo contrario
contrario, servir de excusa para una recentralización de las principales competencias. Reclama huir además del síndrome nominalista porque el Estado autonómico es ya en la práctica un Estado federal. Ojo advierte también con la tentación del síndrome del hijo pródigo, que podría suponer ampliar privilegios a las llamadas comunidades históricas, lo que traería, añade, más desigualdad y contentaría solo temporalmente a los nacionalistas. No sirve tampoco el Estado plurinacional ni de naciones. De Santiago Juárez tiene también mensaje para quienes, sobre todo en su partido, quieren resistirse a cambiar nada, argumentando que falta consenso o haciendo valer el éxito del artículo 155. El vicepresidente de la Junta llama a abordar la reforma sin miedo, con sentido común y a dejar el odio y la ignorancia en el trastero, contando con todos, también con las comunidades autónomas. El artículo carga especialmente contra el estilo de los modernos izquierdopopulistas, tan sobrados, dice, de narcisismo juvenil como de hemiplegia ideológica. La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha dicho que no es el momento de analizar las distintas opiniones sobre la reforma de la Constitución que tienen los miembros de su gobierno, pero respalda la propuesta del vicepresidente. Es un artículo, me van a permitir, muy inteligente el que se escribe hoy en el país y desde luego lo compartimos en el momento en el que plantea una previsión de futuro y necesidades que se pueden plantear y que pueden requerir de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, como insisto, es una voz más que acreditada para escribir sobre esto. León se indigna con un artículo de Mariano Rajoy publicado en el periódico británico The Guardian. El presidente del gobierno decía en este texto que Reino Unido fue la cuna del parlamentarismo, olvidando que la UNESCO otorgó ese reconocimiento histórico al Reino de León hace 4 años. El alcalde de León le ha pedido que rectifique y le ha invitado a visitar la ciudad. Rajoy ha dicho que irá en enero. Le he remitido el documento acreditativo de este hito histórico, los decreta de Alfonso IX, en el que se recoge esa cuna del parlamentarismo a través de ese parlamento celebrado en el año 1188. Le he invitado a visitar la ciudad de León y a recorrer el lugar donde en 1188 se celebraron las primeras cortes parlamentarias del mundo. 45.000 independentistas catalanes se han manifestado en Bruselas. En una marcha encabezada por los principales líderes separatistas, han pedido la libertad de los políticos detenidos. Arropado por sus simpatizantes, Puigdemont ha acusado a Jean-Claude Juncker y a la Comisión Europea de amparar la represión que hace el gobierno de España contra él. Le han arropado en Bruselas 45.000 personas según la policía belga y la cúpula de los partidos independentistas, como Artur Mas o Marta Rovira. Carles Puigdemont. Jaleado por sus fieles, Carles Puigdemont ha elevado el tono contra la Unión Europea. Acusa a la Comisión de amparar la represión ordenada por Rajoy. ¿Es que vous avez vu dans aucun endroit du monde une démonstration comme celle-ci pour soutenir des criminels? Non. Donc la prochaine fois que vous vous entretenez avec M. Rajoy, vous pouvez lui demander pourquoi vous qualifiez, poursuivez le gouvernement catalan comme s'il s'agissait de criminels. Y la Comisión le responde que los independentistas no son los únicos catalanes. Todo ciudadano tiene derecho a organizarse para expresar una ambición política o una esperanza de cambio, pero lo que no se puede permitir es simplemente que se ignore la ley. Que es precisamente tener un DNI español y pertenecer a la Unión Europea lo que les ha permitido ir allí y manifestarse. La vicepresidenta del Gobierno critica además que en lugar de ser Puigdemont quien esté pidiendo el voto en campaña, sean los ciudadanos los que vayan a verle a él a Bruselas. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el nombramiento de Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado. El lunes tomará posesión de su cargo. Además, el Gobierno ha adelantado qué leyes aprobará en 2018, un plan normativo que la número 2 del Ejecutivo considera una autoexigencia.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno ha presentado el plan normativo para 2018, que incluye 287 normas, las más importantes las referidas a la violencia de género, los menores, la financiación autonómica o también la lucha contra el terrorismo. Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que esto se trata de una nueva forma de legislar más transparente y también ha dicho que algunas de estas reformas necesitarán el apoyo de la oposición. El plan consta de 287 normas que constituyen el Plano General de la Acción del Gobierno para 2018. Entre ellas está la Ley Orgánica contra la Violencia de Género o la Ley de Menores sin Alcohol, que tiene por objeto establecer medidas preventivas para evitar el consumo de alcohol por parte de los menores. O, y esto ya es un reglamento, el desarrollo de la Ley del Voluntariado. Normas para luchar contra el cambio climático, luchar contra el terrorismo, protección en el ámbito digital, aumentar la movilidad de los trabajadores o la Ley de Transparencia. 240 serán reales decretos. Para el resto, el Gobierno necesitará apoyos. La Ley Orgánica de modificación de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas, la correspondiente de las haciendas locales. Dependerá de que logremos los acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y a nivel parlamentario. El propio plan establece que 43 serán evaluadas con posterioridad, entre ellas las de protección del consumidor o las cooperativas de crédito. Es la primera vez que el Gobierno aprueba un documento de estas características, que será también una herramienta para la sociedad. Sabrán que tenemos la voluntad de redactar, de elaborar normas que pueden afectarlos y, por tanto, mandarnos con antelación sus observaciones y sus sugerencias. Y recuerda la vicepresidenta que la lista de medidas puede sufrir modificaciones. Donald Trump vuelve a provocar que la olla de Oriente Próximo alcance el punto de ebullición. Su decisión de cambiar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén ha provocado una ola de protestas en el mundo árabe porque la reconoce así como capital hebrea. El movimiento palestino Hamás advierte de que esta postura podría provocar la tercera intifada. Las protestas se repiten en buena parte del mundo árabe contra Donald Trump. Palestinos, indonesios, jordanos o turcos claman contra el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, lo que de facto implica reconocer a la ciudad santa como capital israelí, contraviniendo varios acuerdos de paz que establecen el este para los palestinos y el oeste para los hebreos. Consideramos esta medida como una recompensa a Israel por saltarse los acuerdos y la legalidad internacional, y con ella da valor a su política de asentamientos, apartheid y limpieza étnica. Un paso como este puede llevar a la región a una espiral de fuego. ¿Qué es lo que pretendes, Mr. Trump? El presidente de Estados Unidos no cosecha solo las críticas de los árabes. Cualquier decisión unilateral nos parece contraproducente. Es una decisión reprobable que Francia no comparte y que atenta contra la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Por el momento, solo el primer ministro hebreo parece satisfecho con la decisión de Donald Trump. Benjamin Netanyahu vaticina que otros países también trasladarán sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Comprar una tierra de labranza hoy en día es una utopía para muchos agricultores. Los profesionales agrarios dicen que los escasos rendimientos actuales retardarían su amortización unos 30 o 40 años. Y el dato que lo refleja es muy claro. El 66% de las parcelas de labor en Castilla y León se trabajan bajo contratos de arrendamiento. Castilla y León es la comunidad española con más tierras arrendadas. 2 de cada 3 están bajo este régimen. Yo tengo 140 hectáreas de cultivo en la PAC, de las cuales son 25 propias y el resto en arrendamiento. Yo ahora mismo labro unas 110 o más o menos y pues casi todas de arrendamiento. Lo normal es arrancar siendo hijo de agricultor, teniendo una base, si no, nos dicen, es imposible avanzar. La rentabilidad no da para comprar, entonces es mejor coger 200 en renta que comprar 20. Comprar 30 hectáreas ahora es un imposible. Te gastas ahí 300.000 euros por decirte. ¿Cuánto tiempo tienes que pasar para amortizar eso?
Les salva que lo que cobran de la PAC es para ellos, no para el propietario de la parcela. El rentero, el arrendatario, es el que cobra la PAC. Otra cosa es que en el contrato de arrendamiento se establezca como renta se pagará lo que se reciba de la PAC, pero no es el propietario el que tiene que cobrar la PAC, es el rentero. Los abogados recomiendan rubricar siempre los contratos por escrito y no de manera verbal para evitar problemas en el futuro. La venta de viviendas se dispara en España con una subida que no se veía desde hace 10 años. Pero frente al crecimiento nacional, los precios de la vivienda en Castilla y León permanecen prácticamente congelados. Durante el verano cayeron en nuestra comunidad una décima respecto a la primavera y se sitúa la subida de los últimos 12 meses en el 1%. En España el alza en el tercer trimestre fue de un 1,8%, que lleva el incremento anual de los precios hasta el 6,7%. Y seguimos hablando de vivienda porque el Consejo de Gobierno de la Junta ha prorrogado 2 años más, hasta diciembre de 2019, las medidas urgentes puestas en marcha para las familias más vulnerables con motivo de la crisis. Así se prorroga la moratoria para el pago de la cuota mensual de las viviendas de titularidad pública, para reestructurar la deuda pendiente y la producción de los precios máximos de venta y alquiler. Y otro dato económico, la Junta ha aprobado también en ese Consejo de Gobierno apoyar con casi 7 millones de euros planes estratégicos de I+D de 6 grandes empresas de Castilla y León. Entre ellas está Renault, que ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo motor de gasolina fabricado en Valladolid. Es un propulsor turboalimentado más eficiente y menos contaminante, diseñado junto a Daimler. Ya se está instalando en los modelos Scenic y Grand Scenic y a lo largo de 2018 estará disponible en el resto de la gama Renault. A partir del próximo año estará disponible en los estancos una nueva forma de pago, la Pocket Pay. Es una tarjeta que va a permitir al cliente realizar compras por internet o de manera presencial, pero la salvedad es que no será necesario tenerla vinculada a una cuenta del banco. La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León. Es una tarjeta Visa, pero con la diferencia de que para su utilización no es necesario tener una cuenta bancaria. A partir del próximo año estará disponible en los estancos españoles. Su precio son 9,90, la activa el cliente y ya la puedes utilizar. Irías a cualquier estanco a recargarlo. Y es una tarjeta Visa, con lo cual después puedes pagar en cualquier establecimiento. La idea llega importada desde Francia, donde se creó una tarjeta similar para los inmigrantes. En Francia esto empezó hace 3-4 años y al principio pues eran 1.000 estancos. En Castilla y León se espera que sean 3.000 los estancos que vendan esta tarjeta prepago, que se puede recargar con la cantidad que el cliente desee. El beneficio para todas las compras por internet, al ser una tarjeta en que yo sé el dinero que tengo, si yo voy a hacer una compra de 40 euros y tengo 50, si me clonan esa tarjeta, como mucho son 10 euros. Es una tarjeta que me va a permitir saber en qué momentos gasto o no gasto. Para las primeras 30.000 tarjetas vendidas habrá además un seguro gratuito. Los alumnos tienen que aprender a tomar decisiones en el aula y a organizar sus tareas. De esa forma se vuelven más responsables. Es la tesis que han puesto en práctica con éxito 2 profesores de León, Óscar Casado y Manu Velasco. Por eso optan al premio Mejor Docente de España 2017. El debate sobre los deberes en casa no tiene sentido. La cuestión no es la tarea, sino la utilidad de la misma. Si aporta aprendizaje al alumno o supone un lastre fuera del colegio. Con las herramientas adecuadas, los propios escolares tienen la respuesta. Lo que consigo precisamente al mandar deberes es generar más desigualdades y que además no pueda ayudarle en su aprendizaje, pues no tiene sentido mandar deberes. Si es que mis alumnos lo que terminan haciendo es que ellos se ponen tarea para casa, porque hay determinados momentos en los que en el aula prefieren hacer otro tipo de actividades. Porque de eso se trata, de dar autonomía a los alumnos, que tomen sus decisiones, pero hay que dotarles de herramientas. El cambio del método tradicional al nuevo no debe ser brusco. En esas estrategias trabaja Óscar, que
las puso en práctica el año pasado en el Colegio Ponce de León y los resultados demostraron que los alumnos eran más responsables. El mismo aprendizaje que necesitan, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, donde les soltamos sin la atención adecuada. No cruces el semáforo si está verde, si una pelota va a la carretera no vayas detrás. En el contexto digital no hemos hecho eso, los hemos lanzado a ese entorno digital y no hemos desarrollado su competencia, que aumentan la motivación y generan un mayor aprendizaje, siempre y cuando las utilicemos bien y no de adorno. La competencia digital es el caballo de batalla de Manu, que defiende, eso sí, que la innovación tiene el corazón antiguo. Sus técnicas parecen nuevas, pero se desarrollaron hace décadas. Ellos las refrescan para ponerlas al servicio de la educación del siglo XXI. Se reanuda la vacunación de tosferina a los niños de 6 años en Castilla y León. A esa edad, según el calendario sanitario, les toca un recordatorio, pero en 2015 el programa se suspendió temporalmente porque no había dosis suficientes y la Consejería priorizó la protección de las embarazadas. El 85% de las mujeres embarazadas se vacuna frente a la tosferina. Que coberturas excelentes, superiores, insisto, a las que existen en otros países que lo venían haciendo con más tradición, como es el Reino Unido. La vacuna durante la gestación comenzó a recomendarse hace 2 años. Es doblemente eficaz porque protege a los recién nacidos y a sus madres. Hemos conseguido que disminuya en el primer año de edad el número de casos de tosferina que se presentaba, que era el objetivo de ello, porque en el primer año puede haber problemas serios de salud para las personas que sufren esta enfermedad. En 2015 se detectaron 50 en menores de 1 año y en 2016 solo 8. Con este programa se suspendió temporalmente la dosis de recuerdo para niños de 6 años. Ahora que el abastecimiento ya es normal, se recupera. Disponemos de las vacunas y hemos iniciado la recaptación de las cohortes del año 2010 y 2011. Son unos 20.000 niños. No hay ningún riesgo para su salud por el retraso y solo tienen que pedir cita para recibir el temido pinchazo. Y en Palencia, el Colegio de Farmacéuticos inicia una campaña para evitar el abuso de antibióticos. Es una mala práctica que se dispara en invierno. Todos los años los boticarios insisten en el mismo mensaje: ni la gripe ni los catarros habituales se curan con antibiótico. Algunos de estos antibióticos son muy conocidos, son eficaces para atacar bacterias. Sin embargo, si se abusa de ellos o se toman para hacer frente a infecciones provocadas por virus, pueden dejar de ser útiles. El uso inadecuado de los antibióticos puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes frente a futuros tratamientos. Pues el problema lo tenemos ahora que estamos en la campaña de gripes y resfriados y otras enfermedades que nos creemos que con el antibiótico vamos a conseguir curar antes la enfermedad. Debemos de recordar que tanto gripes como catarros son enfermedades víricas, no están producidas por las bacterias que producen las infecciones y por lo tanto un uso irresponsable de los medicamentos, de los antibióticos, lo que nos hace es no curar bien las enfermedades y sobre todo crear resistencias a esos antibióticos. Para que los antibióticos sean eficaces es necesario seguir las indicaciones del médico y terminar el tratamiento. Es fundamental que el antibiótico sea prescrito por un médico y tener en cuenta la duración y la posología del medicamento. Si el médico dice que hay que tomarlo 12 horas durante 7 días, debemos tomarlo los 7 días para evitar posibles resistencias en el futuro. El uso adecuado de los antibióticos también es responsabilidad de los farmacéuticos. Desde el Colegio Profesional de Castilla y León recuerdan que las oficinas de farmacia no pueden dispensar antibióticos si no se aporta la receta médica. Si hay un lugar en España que sabe de copas, esa es la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. Allí nos han explicado cómo elegir un buen recipiente para disfrutar del vino e incluso de la cerveza. Durante este puente realizan degustaciones especiales. Cuando el vino está de por medio, lo importante es el contenido, pero sin olvidar el continente, que adquiere un papel fundamental. No sabe igual en un material que en otro. Por supuesto, un vino o una cerveza no está igual en plástico que en cristal. Una vez que tenemos una buena copa, si quiere realizar una cata de forma correcta, tomen nota. Lo primero sería oler un poco la cerveza, probarla y luego ya ver las características de color, la espuma, etcétera. Porque si lo primero que hace es fijarse en el color que tiene, condicionará las expectativas en su paladar. Una experiencia única que no deja de ser un juego de sensaciones. Para que la gente un poco pueda jugar con tanto los maravillosos caldos que tenemos en Segovia,
como los cristales de la granja. Un maridaje perfecto en el que los vinos y las cervezas artesanas de nuestra tierra son los grandes protagonistas en la cata que la Real Fábrica de Cristales está organizando durante estos días. Ponemos en contacto con la fábrica de vidrio a una serie de productores para que puedan ofrecer aquí, explicar y enseñar cómo fabrican sus vinos o sus cervezas. Unas catas habituales con otros productos de tierras segovianas, pero que sin embargo la demanda por parte de los ayuntamientos hacía imprescindible una cita como esta, que se extenderá hasta el próximo domingo. El cine es otro de los planes posibles para este puente. Se adelantan, de hecho, algunos estrenos. Esta noche ya podemos ver 2 películas españolas. Llueven vacas, la ópera prima del actor y guionista Fran Arráez, que retrata el horror de la violencia machista con Víctor Clavijo, Eduardo Noriega o Maribel Verdú en el reparto. Y en clave de humor negro llega Fede Tarras. En pleno Mundial de Fútbol de 2010, el que ganó España, un inexperto comando de ETA, capitaneado por Javier Cámara, espera que le den la orden para atentar. Azúcar, es España, porque como las patatas fritas y el chocolate con churros no engorda nada. Ya se ha inaugurado el Belén de la Iglesia de las Francesas en Valladolid. Cuenta con más de 100 figuras. Algunas provienen de un taller italiano y cuestan hasta 3.000 euros. Es un nacimiento curioso de ver porque no tiene paredes, juega con la luz y con la perspectiva y se puede observar desde cualquier punto. El Archivo Provincial de León nos desvela los entresijos del reinado de Carlos I. Gracias a una exposición con documentos del siglo XVI, nos hemos enterado de que el rey tuvo que pagar una deuda de su hijo en León o que perdonó los impuestos a un pueblo de la montaña leonesa. Con este repaso a la historia nos vamos. Feliz noche. Adiós. Hoy da que hablar el cupo vasco o la tributación de las comunidades, pero en el siglo XVI Carlos I tomaba decisiones unilaterales como dejar exento de pagos de impuestos al municipio de Portilla de la Reina. Un pueblo de la montaña leonesa ocupaba los pensamientos, sí, del emperador de medio mundo, ahora que las juntas vecinales parecen olvidadas. Pero el monarca también era padre y cubría los excesos de su hijo en León, cuando aún no era capital gastronómica, pero sí lugar de recreo. Es una carta que el conde Luna dirige a Carlos I pidiéndole que le devuelva los gastos que su hijo, que es Felipe, el próximo rey, el príncipe, le genera en una jornada de estancia en León, que son unos gastos considerables. Son anécdotas que reflejan la vida de aquel siglo XVI en León, parecido a estos tiempos más de lo que creemos. Historias contadas con los documentos del Archivo Histórico Provincial, pero también con objetos del Museo de León, para que lo cotidiano dé vida al frío papel oficial. Nos hablan de unas gentes que no tienen esa voz escrita, nos hablan de las personas, nos hablan de sus costumbres, de lo que hacían, de lo que tenían entre las manos, que siempre nos habla mucho de nosotros mismos, ¿no? Pintan una ciudad y un siglo más deslumbrantes de lo que solemos recordar, con San Marcos como referente. Proyectan la figura de un monarca que no pisó mucho por León, pero dejó huella. Nos invitan a recorrer la historia para conocernos un poco más.